Está en el aire el programa Sin Su Permiso. Oscar Valdés, el hermano y amigo Lenchi Vargas, el hijo del sombrerero, así que identifica a su papá. Orgullosamente. Orgullosamente. Pero hoy tenemos un plato muy, muy fuerte. Cuando yo vi a este caballero, yo dije, pero si ahora es que este Curi se parece más a su papá. Igualito. Nosotros que estuvimos tanto entrevistando a su papá y cada vez que venía la fecha de la revolución, miren, Dios mío, cuando yo lo vi sentado ahí, digo, pero mira, la gente revive. ¿Y cómo se llama? ¿Y cómo se llama? ¿Se llama igual? Igualito. Sí, pero di el nombre, hermano. Curi es una familia que usted tiene que explicarme cuál es el origen. ¿Cómo no? El origen de esta familia árabe. Su papá se llamaba Yotin y usted le pusieron el mismo nombre. Sí, correcto. Son dos doctores. Doctor Yotin Curi. Veo al doctor Yotin Curi sentado ahí. Yo lo veo, miren, el que vio, vean la foto y verán que es lo mismo. Ay, Dios mío. Qué bien. No, gracias, buenos días. Muy contento de estar aquí con ustedes. Buenos días. Me llama la atención tu nombre, más que los nombres, tus apellidos. Son apellidos no muy comunes. ¿Podrías tú hablarle al público, a nosotros, acerca del origen de tus apellidos? Sí, mira, mi apellido, Curi, significa hijo de cura. Mi tatarabuelo, en árabe. Mi tatarabuelo era un cura ortodoxo. Allá se casan, tienen cura. Sí. Pero católico. Es católico. Wow, por eso es una minoría. Exactamente. Sí, pero bueno, ¿de qué zona, Curi? Yo tengo incluso una fotografía de él. ¿De qué zona del Medio Oriente? Del Líbano. De Basbina. Libanés. Específicamente, libanés. Libanés de Bambina. De Basbina. Entonces, tuvo un hijo, Miguel Curi, que fue el primero que vino aquí por los problemas de la guerra. Llegó en el año 1893. 1893. A este país. Entonces, primero entró por Haití, luego se radicó en Barahona. Él vino primero y años después vino su familia. ¿Qué sucede? Que él aquí formó otra familia, como estaba solo, y se llevó la hija del alcalde de Cabral, que era menor. Era típico en esa época. Era típico. Cabral, bueno, en el sur. Bueno, ¿qué sucede? Que el padre lo mete preso porque se había llevado una menor. Eso era un delito. Sí. Entonces, cuando Lilis va en una de esas visitas a inspeccionar la cárcel, le llama la atención este hombre blanco, fino, formoso, y llama al carcelero, le pregunta quién es, por qué está preso, se interesa por él. Le explica lo que ha sucedido, ¿no? Que se llevó la hija del alcalde, y le dice, suéltalo inmediatamente, que preñe todas las mujeres que tiene. Y así, luego se casó con ella, tuvo familia, y cuando tú ves Curi, así de tu color, indiecito como ustedes, son de los Curi Espinosa, de esas ramas. Entonces, años después vino su familia y ya él tenía otra familia aquí. Ya ustedes saben el grave problema que eso significó. O sea que los Curi vinieron a blanquear la raza, que era una preocupación de Trujillo. Trujillo quería blanquear la raza. Sí. Y Lilis nunca, siempre hacía burla, se burlaba de que... mi bisabuelo. Mi abuelo llega años después, te reitero, a principios del 1900 tanto, a principios de 1900, no está preciso el año, y ya vino toda la familia para acá, pero que ya estaba dividida por ese episodio. Y mi padre nace aquí. El doctor Curi, el amigo de nosotros. En el año 1920. 27 de diciembre del año 1920. Nace en Barahona. Tía Nadime, la mamá de los Giuliani Curi, nace allá y viene pequeñita. ¿Allá en Siria o en el Líbano? En el Líbano. En el Líbano. Pequeñita, como de 3 o 4 años. Los demás hermanos nacieron aquí. Y obviamente ya todos nosotros los demás nacimos aquí. Eso es por el lado de mi padre. Por el lado de mi madre también son libaneses. También libaneses. También los David.
se radicaron en Ocoa, también en el sur. Pero tengo entendido que la mamá de tu padre no era libanesa, sino siria. Era siria, Sí. correcto. Era O sea, siria, que sí. una familia siria-libanesa. Siria-libanesa, Que es una exactamente. combinación relativamente muy común aquí en República Dominicana. Correcto. No sé si correcto, allá. Correcto. Muy Correcto. Así es, porque hacían fronteras, están ahí. Entonces, los apellidos de tu padre son El- Curi Elías. Curi Elías. Curi, óyame bien, son apellidos un poquito extraños porque Elías a veces se trata de un nombre aquí. Y Exactamente. entonces tu segundo apellido es David. es David, que Que también es también se libanés. trata de nombre aquí, sin También. embargo es un Y apellido. muchos creen que es judío. No, es libanés. Yo no tengo nada. David es libanés, no es libanés, judío. No es judío. Lo que pasa es que también es un apellido judío. Doctor, yo tengo Ah, ok. También, pero no. En mi caso Doctor, no es. yo tengo una inquietud con relación a su apellido. Hay unos apellidos Curi con K y Y H. Curi con C. Fíjate, en el fondo es la misma familia. Los Curi allá es una familia muy conocida en el Líbano, porque lo que pasa es que al venir aquí se castellanizó. Como le sonaba al oficial, se escribió entonces Curi, C-U-R-I, y luego se cambió por C-U-R-Y, Mm. como se escribe actualmente, ¿verdad? Pero en el fondo es la misma familia. Los Curi. Y esa H, KH, esos Imagínate. son inventos. No, ahí también hay Curi palestinos, también. Ah, ok. Hay Curi palestinos que entraron por Puerto Plata, esos son ya otros Curi. Pero es un apellido común, como decir Pérez Rodríguez aquí, Sí. en el Líbano, exactamente. Siguiendo Ok. con tu padre, que el doctor Yotin Curi, una de las figuras más destacadas de la vida académica de República Dominicana y uno de los rectores con mayor nombre en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿De qué manera tu padre pudo influir en tu vida, en lo que es tu perfil social? Porque eres Sí, abogado, supongo sí. que también influenció su condición profesional, pero en términos sociales y políticos, ¿hubo alguna influencia de tu padre? No, totalmente. De hecho, yo todo lo que soy es por él, es por él. Primero, desde niño siempre lo admiraba porque veía el aprecio con que la gente lo trataba. Cuando caminábamos por el Conde, yo era un niño, él tenía su oficina ahí y vivió un tiempo en la calle Sánchez, Mm. Sánchez con Conde, ahí en el edificio CHM. Entonces veía sus amigos y luego cuando fui creciendo vi el respeto que la sociedad le tenía, la admiración, y eso obviamente influyó mucho en mí. Él de hecho no quería que yo fuese abogado y me dijo, escoge cualquier carrera menos el derecho porque es una carrera muy difícil, no te conviene. Digo, pero eso es lo que yo quiero estudiar. Y ya insistió tanto que comencé a estudiar yo ingeniería industrial ¿Ah, en sí? INTEC en el año 82 y perdí un año. Luego él se dio cuenta que eso no me gustaba a pesar de que sacaba buenas notas y entonces me transferí y comencé nuevamente sin que me convalidaran absolutamente ninguna materia. Comencé nuevamente en la UNFU y ahí finalmente me gradué de Derecho. Esa es la historia. Él entendió que sí, que esa era mi vocación y finalmente fue lo mejor que hice. Doctor, Porque no me hubiese concebido yo como Excúsame. ingeniero industrial. Yo tampoco. A mí, yo soy entre los tres el que más le gusta ir como de forma cronológica. Ya su padre sabe por qué viene del padre. O sea, ok, Barahona, ¿cómo llega su papá de Barahona aquí a convertirse en lo que fue? Una figura muy importante, primero en contra del trujillismo y luego en la revolución de abril. Sí. O sea, ¿cómo llega de Déjame Barahona decirte- aquí? Bueno, déjame decirte, se graduó en Barahona, Ajá. influyó mucho para que él estudiara mi tía Nadime, la mamá de Nadime, Juanín, fallecido, mi primo, De los Guiliani. de los Guiliani, de Hugo y de Cookie Héctor. Ella fue quien influyó mucho en él para que estudiara, porque la mayoría se dedicaron a la agricultura. De hecho, Ya. mi abuelo, que estudió medicina en Francia, el papá de mi papá, viene aquí, se dedica al negocio de las telas en Barahona y cogió tanto sol que murió de un cáncer de piel. Oh, que Dios. le desbarató la cara, porque tú sabes que no son personas acostumbradas a coger tanto sol. Entonces, a él nunca le gustó la agricultura, le gustaba leer mucho y mi tía Nadime lo apoyó. Y por eso se hizo profesional. Viene aquí con la ayuda de la familia. Fue catalogado como enemigo del régimen de Trujillo y Sí. estuvo preso ahí en la fortaleza Osama. Estuvo preso y lo sacan
Ustedes saben quién lo ayudó mucho, y está en su libro, Mario Rivittini. Don Mario Rivittini. Pero que su papá era del 14 de junio. Es que a él no le han dado la oportunidad de manifestar su simpatía por el régimen, una manera de ayudarlo, y de ahí lo sacan como gobernador de Asua, Ok. de la cárcel, y de ahí lo mandan como gobernador de Elías Piña. A su papá. Sí. Yo no había nacido todavía. Porque yo nací un año antes de la guerra de abril. Yo sé que usted es un muchachito. Un año antes de la guerra. De la guerra, ¿no? A propósito de la guerra. De la guerra de abril. ¿Por qué le decían el canciller de hierro? Porque era el canciller de Camaño. ¿Por qué el canciller de hierro? Bueno, porque era muy enérgico sus pronunciamientos contra las tropas norteamericanas, interventoras, y es quien internacionaliza el conflicto, déjame decirte. ¿Sí? Si no es por el doctor Curry, la guerra de abril no hubiese pasado de ser ahí un episodio local. ¿Pero de qué manera comienzan a enviar cables a otros países, y de hecho él tiene una carta que está escrita en francés de Gaulle apoyando el movimiento constitucionalista, y de Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, presidente que de apoyó el movimiento. Sí, es presidente a la sazón presidente de Francia, apoyando el movimiento revolucionario, y también de Salvatore Quasimodo, un escritor italiano, y de otras grandes personalidades. Él es que se dedica a internacionalizar el conflicto, porque él no andaba armado, no andaba con pistola ni nada de eso. Era el único que era civil de la guerra, que andaba con saco y corbata como estamos nosotros aquí. Su papá era el canciller. El canciller de la guerra. Recuerden, vamos a contextualizar que cuando se estructura el gobierno de Camaño en medio de la guerra, Camaño escoge un gabinete. Entre ese gabinete está el papá de él. No, el gabinete lo escoge Juan Bosch, quien llama a mi papá, y él desde el edificio CHM en la azotea, él le dice, coge un lápiz y un papel y le dicta el gabinete. ¿Cómo? Le dicta el gabinete de la red. Fulano, secretario. Fue primero a Yachtin. Sí. Que llamó. Bosch se lo dicta desde Puerto Rico. Wow. El gabinete. Así es. Y hay un episodio muy interesante de la guerra de abril que mucha gente no conoce, que el doctor Curry siempre me decía, que una vez él tratando de cruzar de la Sánchez al edificio Copelo, estaban disparando desde los molinos, sí, y se oían los silbidos de balas, y él no se atrevía a cruzar porque lo podían cazar. Nada más era cruzar la calle. Eran francotiradores. Entonces él estaba ahí pegado a la pared, que no sé, indeciso de si cruzo o no cruzo. En ese momento viene subiendo un jeep descapotable con Montes Jarachi y su chofer, y le dice, canciller, ¿qué usted hace ahí? Y le dice, estoy aquí, pero no me atrevo a cruzar porque parece que están disparando desde los molinos. Y dice, venga, no se preocupe. Y se estaciona medio a medio de la calle. Se para sobre el bonete del jeep. Y le dice, cruce por detrás, que si dispara es a mí que me van a dar. Qué temerario. Así, para que ustedes vean el valor de Montes Jarachi. Y así cruzó el doctor Curry al edificio Copelo, que era donde estaba la sede del gobierno constitucionalista. Qué interesante. Habla mucho muy interesante la historia. Doctor, yo puedo ver en su biografía que publica el Tribunal Constitucional, ya que usted fue miembro. No solamente miembro, que honró. Gracias. Una honra. Gracias. Claro. Tener un miembro como él en el Tribunal Constitucional. Y del primer pleno. Y de la primera matrícula. Oh, Dios. Claro. Sí. Vi que usted fue miembro de la comisión que redactó el reglamento de la Ley General de Migración, sí, y del Plan de Regularización de Extranjeros. Así es. ¿Qué es lo que ha pasado? Que desde el 2011 que se redactó ese reglamento, ¿qué es lo que ha pasado con su aplicación? Que a la fecha todavía tenemos ese problema con la haitianización o con el problema haitiano, como le querramos llamar. Fíjate, lo que pasa es que somos un país sin institucionalidad. Tenemos muchas leyes, pero no se cumplen. Tenemos reglamentos, tenemos planes, pero nada se cumple. Ese es el problema. Yo siempre he dicho, nuestro tema no es de falta de leyes, sino de falta de institucionalidad. Y entonces tenemos muchas leyes, no se cumplen. De hecho, nosotros dictamos en el Tribunal Constitucional la sentencia 168.13, que traza la frontera jurídica de la nacionalidad,
y diciendo quiénes son dominicanos y quiénes no. Un año después viene la ley 169-14 durante el gobierno de Danilo Medina, prácticamente restándole efectos y autoridad a la sentencia. Esa ley luego fue impugnada ante el Tribunal Constitucional y esta es la fecha, señores, que eso no se ha fallado. ¿Qué ha pasado? Un limbo. Un limbo increíble, increíble. Y fíjense que yo insistí mucho, vamos a conocer ese recurso, porque en ese momento teníamos mayoría. Al final no se llegó a conocer. Han pasado ya muchos años. Yo voy a tener 6 años fuera del tribunal. 13, Y todavía 13 años, eso ahí. 13 años en el limbo. Sí. Sí. Sí, Ahora, 9 años, sí. Desde el 14, Desde el 2011 al 2020. No, la ley del 14, 169-14. 14, 10 años. Sí, 10 años. en el limbo, como están en el limbo muchísimas otras. Muchísimas cosas. ¿Qué es lo que pasa? No hay autoridad política. Sí, voluntad política. Voluntad política. Voluntad política. Voluntad no. Bueno. Nos hemos endeudado en exceso. Y ustedes saben que quien se endeuda pierde soberanía. Eso sí. Hay un episodio en la montaña mágica, que es la obra cumbre de Thomas Mann, donde el maestro Septembrini, Hans Castor, que es el personaje central, le pregunta al maestro Septembrini ¿cuándo un hombre es realmente independiente? Y el maestro le dice cuando lo es económicamente. Ahí es que uno es independiente. Lo mismo se aplica a los países. Un país es independiente cuando lo es económicamente. Entonces nos hemos endeudado de manera excesiva por encima de nuestra capacidad y por esa vía nos han ido imponiendo poco a poco la solución del problema. Porque las deudas no son tan libres de presión y de condiciones. Eso es préstamo. Tiene que hacer. Entonces, ese festival de préstamos ahora hay que pagarlo. Viene por eso la reforma fiscal. Encima de eso, esos préstamos vienen condicionados a ser tolerantes con la invasión y ocupación haitiana. Entonces, este país tiene problemas muy graves y muy serios por delante y vemos que las autoridades actúan un día, pero al otro día bajan la guardia. O sea, no hay una voluntad política constante para conjurar ese problema. La única independencia que tuvimos fue en el 47, cuando Trujillo pagó la deuda, se hizo el monumento que está ahí, el malecón Trujillo Hall, y un peso era equivalente a $1. Pero ya después de eso, da pena decirlo, de decapitada la dictadura, hemos perdido con esta mal llamada democracia, hemos perdido soberanía. Paulatinamente, y miren la situación que está. Lo lamentable es que gente como sus padres, o su familia en sentido general, que es una familia de patriotas, que ustedes enfrentan a Trujillo, pero Trujillo es el único que logra la independencia económica. Así mismo. Eso hay que reconocerlo. Bueno, porque las dictaduras también tienen algunas luces. Algunas luces, no todo claro, no todo es oscuro. Pero exacto. A propósito de la decisión del gobierno con el tema haitiano, se ha anunciado como la gran panacea deportar 10,000 haitianos a la semana. Así es. Sin embargo, yo hice un pequeño cálculo la semana pasada, no tengo el número exacto ahora. Si usted deporta 10,000 cada semana, vendrían siendo 400 y pico de mil o algo así. A donde quiero llegar es a que el año pasado el gobierno deportó más de 500,000, es decir, por encima de la meta que se propone ahora. Entonces, ¿qué razón tiene esa meta? No, fíjate, lo primero es que no es verdad que deportan esa cantidad. Eso es una gran mentira. En el papel. Eso es en el papel, exactamente. Yo he visto los autobuses de migración. 2 o 3 autobuses destartalados, por Dios. No hay manera de repatriar. Logísticamente. Es materialmente imposible esa cantidad de indocumentados. Eso es para titulares de periódico, Lenchi. O sea, puro bulto. Puro bulto. Como puro bulto es lo que sale hoy, que Acoprovi dice que hay escasez de mano de obra para el tema de la construcción. Todo eso es manejado por los grandes intereses de la oligarquía dominicana, que le interesa que se siga haitianizando porque es mano de obra barata que ellos tienen para sus grandes negocios y además a esa gente poco le importa la suerte de este país
Porque ustedes saben dónde está la patria de esa gente, dónde están sus abultadas cuentas bancarias. La patria de ellos está en sus Se bolsillos. refiere a la oligarquía. A la oligarquía. Doctor, Exactamente. esta mañana cuando venía al programa, venía conversando con un excelente economista que estudió en la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero de lo que está detrás de todo lo que es publicidad. Y me decía que en el mercado binacional se manejan millones Sí. de pesos y se pierden cientos de millones de recaudación fiscal, porque todo el dinero que se maneja en la frontera es en efectivo. Exacto, es verdad, es totalmente informal. Yo he estado en los puntos fronterizos, en todos, sobre todo el de Dajabón, que es el más dinámico. El más dinámico, y eso es una cantidad de, un trasiego de mercancías y de todo. Y es que ningún Y gobierno no, ha podido como tú dices, crear un mecanismo para poder recaudar ahí, porque estamos hablando de reforma fiscal, pero no tenemos mecanismo para recaudar. Tenemos fuga por muchísimos sitios. Claro, claro, pero es que además lo primero es, claro, formalizar esos sectores y quitar unas exenciones a personas, por ejemplo, a empresas que ya no la necesitan. En un momento sí, pero ya no tienen que seguir andando con muletas. Lo que pasa es que es muy cómodo para ellos. Punta Cana ya no la necesita. capital de la República Dominicana es Punta Cana. Claro. Vamos a desarrollar el sur, Correcto. vamos a desarrollar el norte. Correcto. Ya Punta Cana los no necesita incentivos orientados ya no se hacia utilizan. otras regiones. No se moverlo. justifican. Hacia otras regiones. Solamente con eso podrían ellos recaudarlo, pero para ellos es más cómodo, para el gobierno, castigar a la clase media. De ahí todos estos cacerolazos y todas estas protestas que pueden, óigame, Doctor, pero generar un estallido. Hay que tener cuidado. Antes de meternos al tema de la reforma fiscal, Sí. en el caso de la problemática haitiana, de los haitianos, ¿qué papel juega, por ejemplo, la corrupción a nivel de fronteras? ¿Qué papel juegan redes existentes que son dominicanas y haitianas para impedir que haya una efectiva política de regulación? Claro, hay una red de corrupción enorme, militares y civiles, que se lucran enormemente con el trasiego de haitianos. Hay una mafia. O sea que lo primero claro, sería romper la mafia. Romper la mafia, exactamente. Antes era un castigo mandar un militar a la frontera, hoy es un premio. Hoy todos desean ir para allá. Entonces, eso es lo primero. Y para eso volvemos a lo mismo, a voluntad política, señores. No es un tema de aprobar nuevas leyes anticorrupción, porque aquí siempre buscamos la fiebre en la sábana. No, es voluntad política. Entonces, fíjense ustedes el caso de El Salvador, cómo se ha ido resolviendo, que era peor el problema de las maras. Mira cómo se resolvió el problema de Singapur con Lee Kuan Yew. Entonces, pero para eso hay que dejar un poco los derechos humanos, dejar a un lado esa política de democracia y derechos humanos y tener mano dura, gobiernos enérgicos, claro, bien intencionados, porque ahí es que está el tema, para que estos países progresen, porque con esta falsa democracia, señores, no vamos a ninguna parte. Entonces el problema no es que los haitianos vienen, el problema es falta de determinación política por parte de los gobiernos. De los gobiernos. Entonces el problema no son los haitianos, son nuestros propios gobiernos. Y que no cuidan materialmente la frontera. Pero se saben por dónde entran. Se saben por dónde entran. Yo viajo mucho a Santiago Rodríguez porque mi esposa es de allá y hablo con los lugareños y me dicen que entre Guayubín y Santiago Rodríguez hay pasos de haitianos permanentemente y las autoridades lo saben y no hacen nada. Las autoridades lo cuidan. Y lo cuidan. Y que al contrario se benefician de esa vaina. Entonces eso no es posible. Aquí tiene que venir ya un gobierno que coja el toro por los cuernos y enfrente esa situación. No podemos estar en ese relajo. Pero es flojo y aprieto. Y así no vamos nunca a resolver el problema. Eso también se ha politizado. Se ha politizado. Con un sentido electoral. Claro, y hay mucha corrupción. Esa conversación está muy buena. De hecho, él tiene que explicarme a mí que es una falsa democracia. Y también quisiera preguntarle sobre la reforma a la constitucional, la reforma a la constitución, pero... Y la fiscal también. ¿Y la fiscal? La fiscal también, claro. La fiscal. Vamos a hablar de esa. Pero será después de esta pausa. Sin su permiso, sigue ahora mismo. Estamos, este es su programa Sin su permiso. Lenchi Vargas, Oscar Valdés y hoy conversando con Yotin Curi, el hijo, pero yo, Dios mío, lo veo y como si estuviera entrevistando a su papá y quiero coger el fusil para ir a pelear.
sabes, ¡A la guerra! tú sabes un dato personal que quiero dar. A mí me impresionaba la forma desgarbada del pelo de Jotin Curi padre. Él tenía el pelo siempre revolcado. Sí. Pero también el hijo a mí me impresionaba es difícil darle forma, en esa época ver un rector con el pelo desgarbado, casi siempre, y no era como intencional, pero lo tenía. Lenchi, pero el rector, que explíquele a la gente que Jotin Curi fue rector de la Universidad Autónoma para uno de los mejores. De los más destacados. 1972 al 74. Fue la época cuando mataron a Sagrario. A él le tocó leer el panegírico. Bueno, mi papá cayó preso ahí. Él estaba ahí. Pero ¿en qué época, Dios mío? ¿Qué época? Bueno, Jotin, el tema de la reforma fiscal, una reforma mal llamada de modernización. Lenchi, oye, discúlpame, Lenchi, yo quería que él me responda lo que es la falsa democracia. Y él lo retoma ahora, hermano. Claro, falsa democracia. Falsa democracia, porque una democracia, señores, supone instituciones que funcionen, supone ciertos principios y ciertos niveles de equidad, de igualdad. Aquí no hay, lo que tenemos es una apariencia, una democracia de papel. Y te lo voy a poner muy fácil con lo que es la reforma constitucional que se acaba de materializar. El presidente llama a los legisladores y le dicen, esto es lo que va. Ustedes no pueden salirse de ese libreto. Y le dice lo que... Entonces yo les digo a ustedes, ¿dónde está el principio de separación e independencia de los poderes? Donde se supone teóricamente que el principal poder del Estado es el poder legislativo, porque es el que tiene mayor representación popular, más diversa. ¿Es eso democracia? Cuando una reforma constitucional se hace por la voluntad de una persona o de un grupito de personas. Entonces la mente de ese es una democracia. Entonces, es democracia en apariencia, entonces señores. El pensamiento de ese presidente no es democrático tampoco. No, porque no saben lo que es la democracia. Óyeme, la democracia son tres poderes totalmente equilibrados que uno le sirva de contrapeso al otro. Es lo que le llaman check and balance los norteamericanos, pesos y contrapesos. Pero donde es el ejecutivo el que dice lo que hay que hacer. Estamos lo mismo. Además, es lo mismo que en la época del jefe prácticamente. O sea, aquí se hace lo que quiera el presidente porque es un país presidencialista. Nosotros tenemos todavía el germen del autoritarismo muy entronizado, señores, en el ADN del dominicano. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una democracia donde cada cual dice lo que le da la gana, como dice José Real Cuello, pero nadie le hace caso a nadie. Nadie nos hace caso. Venimos aquí a este programa, hablamos. ¿Es eso democracia? No, es mucho más que eso. Ahora, por eso me refiero que es una falsa democracia. Ahora, por eso es que le ponemos nombres a las reformas constitucionales. Decimos la reforma de Leonel, la reforma de Danilo, la reforma de Abinader. No, y ahora vendrá otro en 4 años y dirá lo mismo. Yo voy a hacer mi reforma. Y vamos a estar cada 4 años. Si ustedes dividen las 40 modificaciones entre el número de años del 1844, veremos que cada 4.5 años tenemos una reforma constitucional. ¿Qué es eso? Símbolo de atraso y subdesarrollo. Pero los países civilizados, casi prácticamente por un tema de seguridad jurídica, no tocan sus constituciones. La norteamericana ha tenido en más de 200 años, 300 años casi, algunas enmiendas apenas. La española del 78 solamente ha sido modificada en casi 50 años en 2 ocasiones nada más. Una para incorporar el sufragio pasivo de los extranjeros y otra para establecer la estabilidad del déficit presupuestario, en el que no puede ser mayor de un 3% del PIB. Porque para eso fue una exigencia de Alemania. Porque para eso no está modificando, por quítame esta paja constantemente las constituciones. Entonces se trata de vanidad. Leonel habla de vanidad ahora, de capricho. ¿Había alguna necesidad de convocar a esa reforma? Ninguna, absolutamente ninguna, porque lo que está resolviendo ya estaba zanjado, que era 2 periodos y nunca más. Claro, ya, el modelo norteamericano. No entendí eso. No, lo que quisieron fue llevar eso a una cláusula pétrea, pero tampoco eso es falso, porque para tú llevar algo a una cláusula pétrea, quiere decir que no puedes modificarlo. Y de piedra. O sea, ponerle un candado. Pues sí, pero para tú poner el candado tienes que hacer el referendo. Porque ¿cuál es la diferencia entre una cláusula de intangibilidad, que es el nombre técnico de la cláusula, lo que le decimos pétreo? Es que para tú modificarlo tienes que recurrir a un procedimiento más gravoso, más difícil. Entonces, si tú la modificas con esa simpleza de trasladar el tema de 2 periodos y nunca más a cláusula pétrea, de esa misma manera
en virtud del principio de paralelismo de formas, de esa misma manera viene otro y la quita. Exacto. O sea, como tú lo haces, así mismo lo deshaces. Entonces, si tú no estás haciendo referendo, tú no estás colocando una cláusula pétrea, tú lo que estás haciendo es colocando un parche en el 268 que otro más adelante va a venir y lo va a quitar de la misma manera en que tú lo colocaste. Por eso te digo, si no va a un referendo aprobatorio, eso es un gran engaño. No hay cláusula de intangibilidad ni cláusula pétrea. Además, otro tema, Lenchi, se supone que cuando tú colocas algo en una cláusula de intangibilidad es porque se trata de algo, de un tema pacífico en la sociedad dominicana, como lo es la forma de gobierno que deberá ser siempre civil, republicano, democrático y representativo. Eso está desde 1907 en la Constitución Dominicana. Nadie discute que esa es la forma de gobierno, pero ¿quién ha dicho que el tema de la reelección es pacífico? Del 66 al 94, ¿cuántos presidentes tuvimos? 3 nada más, en 28 años. Balaguer, don Antonio y Salvador. Don Antonio y Salvador se les ocurrió modificar la Constitución nunca, porque ellos entendían que nunca creyeron en el principio de la reelección, nunca. No, y ninguno intentó. O sea, eso es un tema de convicción. Con el trauma de Balaguer. Ni con el trauma. Luego en el 94 se modifica con el Pacto por la Democracia, con un periodo intermedio. Por eso Leonel no es candidato en el 2000, sino Danilo Medina, quien pierde las elecciones con Hipólito Mejía. Fíjate ustedes. Y luego en el 2002, Hipólito, contrariando la línea histórica del PRD de Peña Gómez. Y de Peña Gómez, para reelegirse la modifica y coloca la cláusula de 2 periodos, pero fracasa. Entonces, esa modificación aprovecha al doctor Leonel Fernández, que se prolonga hasta el 12. Pero en el 10 se modifica, o nuevamente con un periodo intermedio. Entonces, sí, y en el 15 Danilo, 2 periodos y nunca más. Fíjense ustedes todos los brincos que hemos dado del 66 hacia acá, con esas modificaciones. Por tanto, no es un tema pacífico. No es pacífico para nada. Es conflictivo. Entonces, tú no puedes colocar eso en cláusula pétrea. Tú no puedes comparar eso con la forma de gobierno que es civil, republicano, democrático y representativo. Entonces, eso es otro dislate mayúsculo. Un disparate. Y lo del procurador. He notado. Y eso lo he explicado en muchos programas y con datos concretos. Fui a la UAS y el único que pudo explicarlo estaba el ex rector Franklin García Fermín y otros más. Pero se fueron por la tangente hablando de temas políticos. Ninguno explicó de manera jurídica y con datos concretos sociológicamente, porque eso no puede ser una cláusula pétrea. Y lo acabo de decir, porque no es un tema pacífico. Porque ¿cuántas veces hemos modificado esa? Pero si nos vamos hacia atrás del 66, también muchas veces más. Entonces, eso no puede, al no ser un tema pacífico, no puede ser una cláusula de intangibilidad. ¿Me entendieron? Explíquemelo. Lo estoy explicando con datos irrebatibles sociológicamente hablando. Sobre la escogencia del procurador, o sea, lo que tiene que ver con la escogencia del procurador ahora al Consejo Nacional. Del procurador independiente. Del llamado procurador. Ellos colocaron un procurador administrativo. Bueno, ok, eso es un tema inocuo. Eso ni suma ni resta, pero con relación a la supuesta independencia, señores, del Procurador General de la República, vienen con la teoría de que cada 2 años podrían ratificarlo. ¿Y qué va a hacer un procurador que tú lo nombres 2 años al inicio de un gobierno? Que va a hacer lo que el presidente quiera para ponchar tarjeta y lo ratifiquen nuevamente. Para quedarse. Lo hacemos inamovible. Vamos al otro escenario. 4 años. O 6 años que trasciende el periodo de gobierno. Entonces puede suceder lo que pasó en Guatemala, que venga un loco, haga lo que le dé la gana, cree un clima de ingobernabilidad y genere serios problemas al gobierno de turno. Tampoco esa es la fórmula. Y lo que es peor, para tú destituirlo, tienes que hacer un juicio político, hacerle a un procurador designado bajo esas condiciones un juicio político, y ustedes saben lo difícil que es hacer un juicio político entre nosotros. Entonces, esa no es la fórmula. La independencia del procurador, volvemos a lo mismo, no es un tema de mecanismo de designación, es un tema de voluntad política. El mejor ejemplo es la actual procuradora, doña Miriam. Y de perfil ético. Y de perfil ético, ya. Mira, doña Miriam, nadie puede decir que es una persona voluble ni que es miembro del comité político, el comité central de un partido, no. Es una persona
que tiene un perfil ético. Entonces, eso es lo que al final es voluntad política. Entonces, no podemos buscar la fiebre en la sábana. El problema no es el mecanismo de designación. Ese es otro disparate, señores. Que además en otros países... Me llama mucho la atención el ejemplo que usted está poniendo con la inamovilidad, porque pudiera ocurrir que si yo quiero destituirlo, tengo que llamar a un juicio político en el Congreso. Entonces, yo como soy abogado y tengo maestría en Derecho Constitucional, me interesa eso que usted ha dicho. Quiero ver, entonces, ¿qué propuesta usted como constitucionalista usted haría a esa designación? Dejar tal como está y exigirle a los gobernantes que nombren personas de un perfil ético en esos cargos, punto. Pero si siempre es un candidato, el procurador como jefe del Ministerio Público en casi todos los países es un funcionario de libre remoción. O sea, es el hecho de inamovilidad, porque al final, ¿quién lo va a designar de acuerdo al nuevo sistema? Es el mismo presidente. Claro. ¿Quién le va a decir al Consejo Nacional de la Magistratura, este es el que va? Es lo mismo que lo nombre el presidente directamente. Eso es un cambio de chaqueta. Pero es lo mismo. Es lo mismo. El tema de la reducción de la cantidad de diputados. Eso es un tema que no resuelve nada. ¿Qué ahorro le representa eso a este país? Nada. A propósito de... El ahorro está en los gastos de publicidad, en los gastos de pensiones a un montón de personas que nunca han trabajado en el Estado, que le están regalando pensiones, en gastos de representación. Que se gastan $1 millón de dólares. O 51 millones para un evento, un solo evento. Para un evento. De una entidad. Ahí hace un mes. Entonces no puede haber reforma fiscal si no hay primero un límite al gasto público. Porque al final de cuentas lo que se quiere es exprimir la clase media para ellos seguir gastando. Entonces ni hay un plan para reducir la deuda, ni hay un cambio de modelo económico. Entonces, ¿para qué reforma fiscal? Si vamos a seguir lo mismo, ¿para ellos gastar más? No, eso este pueblo no lo va a tolerar. Y encima de eso, para cubrir gastos en salud y educación de una población ajena, una población haitiana que está presionando nuestro sistema de educación y presupuesto de salud a límites realmente inauditos. O sea, eso este pueblo no lo va a soportar. Vamos a enfocar las cosas como son. Tú has repetido varias veces que este pueblo no lo va a soportar. No lo va por eso. ¿Y qué tú crees que el pueblo hará? Yo creo que el pueblo, como dijo Sergio Carlos en estos días en las redes, en cualquier momento se puede levantar, Porque una cosa es la reforma constitucional, que la inmensa mayoría de la gente no la entiende, y otra es... Ni la ha importado. Ni le ha importado eso. Y otra es la reforma fiscal, que sí afecta el bolsillo y la calidad de vida de todos los ciudadanos. Esa sí es peligrosa. Y entonces están jugando con candela. Dice un merengue de Fernando Villalona que de tanto apretar la tuerca se puede correr la rosca. No, pero de hecho... Oigan bien. Es de los 70 y pico. De los 70 y pico. Pero de hecho, que no es con candela, de hecho, esto trasciende, me refiero a la reforma fiscal. El tema del bolsillo va muchísimo más allá. Es mucho más grave porque pone en peligro la estabilidad de un grupo social básico de República Dominicana que se llama clase media. Clase media. Doctor. Clase media porque los ricos no pagan. O sea, de clase media a pobre estamos hablando. No es solamente que yo voy a comprar más caro, es que yo voy a tener que vender mi casa porque no la podré sustentar. Claro. Y cosas como esa. Con el IPI, por ejemplo. Doctor, ¿y de la reforma laboral? Mira, la reforma laboral, afortunadamente ellos recapacitaron porque la intención era eliminar la cesantía. Y eso es muy peligroso porque la cesantía es una conquista social. Y ustedes saben que en materia laboral los derechos son progresivos, nunca regresivos. Y echar eso hacia atrás es muy delicado. Afortunadamente ellos se detuvieron ahí y han hecho reformas mínimas con el tema de las vacaciones y aspectos que son bien. Que tuvieron que negociar. Pero afortunadamente hicieron un paro ahí, pues yo lo dije y otras personas más, que eso era muy delicado. Además la cesantía es virtual. Si tú no despides al trabajador, entonces no hay, eso no es un pasivo laboral propiamente. Porque la cesantía surte efecto, comienza a operar cuando tú se despide al trabajador sin justa causa. Sin causa justificada. Sin causa justificada.
Exactamente. De manera que la reforma laboral se está haciendo de una manera más o menos aceptable. ¿Y cuál es la otra? El tema de la seguridad social, eso hay que revisar, el tema de Eso los se está seguros revisando médicos. a nivel mundial. Claro. La seguridad La seguridad social. social, sí, porque aquí cuando se trata de enfermedades catastróficas no te cubren los seguros. Entonces, ¿de qué te sirven? Para ir por un catarro, por una gripe. No, y Eso ahora que se eso han no tiene inventado sentido. el famoso componente, que si tiene un componente que si yo qué, no te cubre. Exactamente. Esa es una de las grandes debilidades también de esta mal llamada propuesta mal llamada de modernización. De modernización, fiscal, en el sentido de que te meten muchísimos cambios fiscales que ahogan a la gente, pero no hay nada de compensación para la gente. O sea, Nada. te subo Nada. aquí, pero te doy allí. No, eso no está. Y se refleja en el tema de la seguridad social. Porque si usted está haciendo una reforma fiscal, garantícele a la gente, por lo menos, elevar su calidad de vida a través de una política social digna. Pero eso no está. Exactamente. Doctor, una última pregunta de mi parte. La ley de cine. Mira, eso es una barbaridad lo que se está haciendo con la ley de cine. La ley de cine, que es una de las mejores leyes del gobierno de Leonel Fernández, fue precisamente esa, porque dinamiza una industria que tiene que ser impulsada y que tiene un efecto multiplicador en la economía. Sin embargo, de buena primera, el gobierno quiere también eliminar los incentivos, y sin esa ley es sencillamente eliminar la industria del cine. Y eso es una barbaridad. Esos incentivos hay que mantenerlos necesariamente. Y la industria del cine, lejos de desestimularla, hay que impulsarla. Claro. De manera que yo no estoy totalmente en contra de eso. Seguro que hay algunas debilidades, por supuesto, en el tema de la ejecución de la ley. Claro. Porque hay un grupito que se ha adueñado, y la calidad del servicio también. La calidad del arte. Eso es verdad. Pero eso no tiene que ver necesariamente con la ley, sino con la administración. Correcto. Yo creo que con la fiscalización, porque se dice, por ejemplo, que hay empresas que traen equipos con exoneraciones o exenciones, usan los equipos para la película, pero luego esos mismos equipos lo alquilan. Exactamente. Y tienen un beneficio por el alquiler de esos equipos. La administración. Eso es. La fiscalización claro, por parte del Estado. De la ley. Entonces, en parte el gobierno tiene razón de que hay una pérdida en algo, pero es por la falta de fiscalización. No es por la ley. No es por la ley. No es por la ley. Es por la fiscalización. Exactamente. Es por el seguimiento que tienen que dar las autoridades a cada caso y cuidar de la calidad de las cosas, el valor de las cosas, más cuando estamos hablando de arte, ¿no? Porque eso es arte. Claro. Es negocio, pero es arte. Usted tiene que servirle un arte de calidad a la gente. Y por ejemplo, tú ves en Europa que los ayuntamientos fomentan y apoyan el arte, los ayuntamientos con fondos del ayuntamiento, el teatro, el ballet, la música. Sí. Que aquí también eso debiera ser algo que Claro, los ayuntamientos. en todos los países. Estoy pidiendo mucho. Pregúntale a la llamada modernización fiscal. Claro, es que el arte es cultura, es la expresión de un pueblo, es un lenguaje. Ahora, tú hablaste de algo que se llama progresión de la ley y regresión, ¿no? Sí. Alguien, o he oído a varias personas hablar de que la reforma constitucional de ahora está orientada a impedir que Leonel Fernández participe en las elecciones. No. ¿Qué de cierto tiene eso? No. Es pura cháchara. Sí, no, eso además no es posible. Eso sería lesionar un derecho fundamental. Eso no es posible. Que la Constitución. Según tengo entendido, se mantiene la prohibición, eso sí, del transitorio a Danilo Medina. Parece que va a ser extrapolado nuevamente a los transitorios nuevos, y el propio presidente no podría... ¿Cuál es el transitorio de Danilo Medina para consumo de nuestra gente? Bueno, que en la reforma del 15, que fue la última, se colocó un transitorio para que él no pudiese ser candidato en el 20. Recuérdate que en el 19 intentó modificarla, incluso rodeó el Congreso de Militares. Yo llegué a protestar con Johnny Ventura. Yo estuve en la marcha. Sí, ahí lo vimos. Sí, yo entregué el primer documento firmado por académico de rechazo a eso. Ese transitorio parece que lo van a ese es un hijo de su papá. Cuando ustedes estaban protestando, hijo de su papá. Sí.
Y entonces, eso se va a mantener. También la prohibición al actual mandatario, al presidente Abinader, pero nada descarta, porque ahora surgen voces que, como él tiene mayoría, que más adelante ¿Otra reforma? podría haber Ay, otra doctor. reforma en la que eventualmente Ay. lo habilitaría. Ay, no me la deje, doctor. Pero ya eso Ya para, sabía. para evitar una división interna de su Sí, propia de su pero- organización política. Pero con todos estos líos que tiene con Pero la ya eso reforma había que fiscal. verlo, eso el tiempo lo dirá. Y Jotin en su parte, diríamos que de ocio, música. ¿Qué le gusta de música? Bueno, me Porque gusta estamos llegando ya, ¿verdad? Casi. Toda clase de música, pero más que la música. Pero toda clase no es ninguna. ¿Cuál? Bueno, ¿Cuáles me son? gusta tanto la popular como la clásica. Entonces tú oyes todo. toquicha. ¿Eh? Tú- No. No, porque él va a decir que no es música. Pero usted canta. Doctor, Pero, usted canta. pero conoce a Toquicha. ¿Lo conoce? Yo digo merengue. Pero usted canta en los karaoke. No, yo no tengo vocación. Pero el karaoke para los sin vocación. Yo no canto ni en el baño. Como Yo es. recuerdo que sabe que el doctor. No, pero de la música dominicana, ¿cuál es la que más te atrae, te simpatiza? Bueno, el merengue, obviamente. El merengue ¿Y lo baila? De Fernando Villalobos. ¿Y lo baila? Guerra. ¿O tú lo brincas? ¿Lo baila o lo brinca? Lo baila. Pero tú oíste que él dijo que se siga apretando la tuerca. Ah, sí, sí. Se puede correr. ¿Y autores dominicanos? Fuera de lo académico, en la parte, diríamos que literaria, artística. Bueno, me gusta mucho, por ejemplo, Cosas Añejas de César Nicolás Penson. Leo mucho novelas de autores modernos. En estos días leí una de Emilia Pereira, muy buena, sobre la independencia, la ocupación de 1844. Leo mucha historia, Fran Moya Pons. Sobre todo me gusta la literatura. Tú sabes que este que era de Monteplata, este historiador. Pedro, mire. No. Pedro creo que era de San Monteplata. Pedro. De San Pedro. De San Pedro. Ahora no me viene el nombre. Monteplata. Concho, ¿cuál fue el nombre? En fin, pero leo mucho historia dominicana, literatura dominicana, Enriquillo, por ejemplo, la novela Enriquillo también, mucho. Pero, y también me gusta las biografías, leo muchas biografías. Por ejemplo, mi biógrafo favorito es Estefan Zweig, sí, que ha escrito grandes biografías como la de María Antonieta, la de Fouché. Okay. En fin, y a conciertos. ¿Usted no va a conciertos? También, claro. ¿Y cuál es que más, por ejemplo, al que usted suele asistir? No, ya eso lo escoge mi esposa. Porque... No, entonces tú vas como un reo ahí, entonces. Es como un reo que hace. Mire, voy, sí. bueno, ha sido un placer compartir con un representante de una familia de patriotas. Yo espero, Gracias. despeinado como su papá. Sí. Es el No mismo espere que- nadie. No es que el pelo no coge forma, que es diferente. Entonces- Decía Corporán, mi cabello no es malo porque nunca le he hecho daño a nadie. Ok, sin su permiso,